Hola, ¿qué tal? Pues nos encontramos aquí para culminar el tercer video de una serie que explica la argumentación y las bases de lógica enfocadas a la lógica proposicional. Lo que vamos a hacer el día de hoy es completar el ejemplo aplicado de traducir del lenguaje natural al lenguaje proposicional. Recuerden que el ejemplo que habíamos visto, pues es el del razonamiento desplegado en un famoso y popular juego llamado Sudoku, ¿ok? Entonces, debemos de pensar un poquillo y ponernos manos a la obra. ¿Ok? Vamos precisamente a ello. Te recuerdo primero el ejemplo. El ejemplo es resolver este pequeño cuadrito. Es una simplificación de un pequeño espacio de un sudoku real. Y pues lo que ves aquí es el despliegue de todo el argumento. ¿Ok? Nuestra intención es pasar todo este argumento al lenguaje artificial, es decir, pasar estos enunciados a enunciados con el uso de variables proposicionales. No te me vayas a perder, ¿eh? Entonces, recordando el primer argumento, pues es este, ¿no? Que si yo coloco el número 2 en B, como de hecho ya está supuesto, eso es verdadero en nuestro ejemplo, entonces pueden pasar una de dos opciones. Yo puedo elegir entre dos opciones. La primera es que yo coloque el número 1 en el inciso A, en la parte superior, o bien el 3 en el inciso C, en la parte inferior. También puede pasar que en lugar de elegir esa una opción o la primera, elige la opción que llame 2. La opción que llame 2 es colocar el 3 en el inciso A y el 1 en el inciso C. ¿Ok? Entonces vamos a traducir esta expresión, pero en lugar de hacerlo directamente y colocar las proposiciones de una buena vez, lo que quiero hacer es ir paso a paso para que veas cómo es que necesito yo colocar solo una letra en cada enunciado que yo estoy escribiendo en el argumento condicional. Date cuenta que este es un argumento condicional, porque estoy diciendo una condición para un efecto, una consecuencia. La condición es si 2B, o sea, si el número 2 se encuentra en el inciso B, ¿ok? Y eh, pues la consecuencia en realidad es una disyunción, porque son dos opciones que dentro contienen una conjunción cada una de ellas. ¿Ok? Si tú ya tienes en mente este análisis, pues creo que te estás figurando desde este momento cómo va a terminar pues la fórmula proposicional que te pido. Pero lo vamos a hacer aquí, ¿ok? Paso a paso. Primero vamos a utilizar una especie de lenguaje inexistente, un híbrido entre el lenguaje natural y el lenguaje proposicional, pero el efecto es que tú veas con claridad cómo llegamos pues, del análisis del lenguaje natural al lenguaje artificial proposicional. ¿Ok? Entonces, nota que lo primero que tenemos que hacer es encontrar la conectiva principal, que en este caso es la implicación o el condicional, y se lee si 2B, entonces la primera opción o la segunda opción. Aquí lo que he decidido hacer es simplemente abreviar eh, pues estas expresiones quitándole las palabras que pudieran sobrar. La idea es que tú tengas en mente que el enunciado 2 está en el inciso B, pues se puede abreviar de esta manera. De ese mismo modo, pues eso sobreentiende que 1A significa que el número 1 se encuentra en el inciso A, en el espacio A. ¿Ok? Y así, puedes ponerle pausa, te tiene que quedar bastante claro todo esto. Obviamente tengo que quitar esta referencia a la una opción y dos opciones para llegar a las proposiciones. Lo hago en este momento y nos queda esta expresión. Todavía no he logrado obtener aquí proposiciones, porque te recuerdo que las proposiciones son solamente escritas con una letra, una variable proposicional. Entonces hay que pasar 2B a una letra proposicional. Yo puedo elegir la que yo quiera. Generalmente se comienza utilizando la letra P porque hace referencia a la lógica de proposiciones. ¿Ok? Pero yo hubiera podido utilizar cualquier letra. ¿Ok? Entonces 2B se va a transformar en P.
Esta I punto E punto significa en latín, es decir. ¿Ok? Entonces, de ese mismo modo, 1A y 3C, pues se escribe QIR, donde 1A es Q y 3C es R. 3A y 1C, pues sería S y T. Te recuerdo otra vez que, por ejemplo, 1C, lo que quiere decir es que el número 1 se tendría que poner en el inciso C. Pero esto ya no lo voy a utilizar. Lo que voy a utilizar son las variables proposicionales asignadas. En este caso sería T para 1C. De tal manera que al final, pues lo que yo obtengo es esta expresión condicional. Esta expresión condicional es exactamente equivalente de un lenguaje a otro a mi expresión que se encuentra a la izquierda. Toda completa. Todo esto es equivalente a esta pequeña expresión. ¿Ok? Es lo mismo. Esa es la intención de hacer este ejemplo. Dicen exactamente lo mismo. Solamente que estamos abreviando muchísimo en P, mucho en Q, en R, etc. ¿Sí? Y estamos destacando las relaciones que indican las conectivas proposicionales. Para eso sirve esta lógica. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos llevado a cabo ello, pues vamos a continuar el razonamiento completo. ¿Ok? Esa es la traducción final. Y bueno, espero que hayas entendido, ¿no? Si es así, pues entonces puedes progresar al ver pues lo que sigue del video, pero si no es así, te pido que por favor regreses el video y pues lo pienses muy bien, lo vayas haciendo tú paso a paso y pues vamos a continuar con esto. Entonces, nota en la parte superior izquierda cómo es que pasamos de esta expresión a la expresión si P, entonces Q y R o S y T. Te recuerdo que Q y R es la primera opción, donde la primera opción, pues recuerda el dibujo del Sudoku, siempre tenlo en cuenta, la resolución, pues está mal, ¿no? Porque no puedo yo poner el 1 en A y el 3 en C. Como lo vimos antes, eso llevaría a una contradicción entre G1 y pues 1A. No puede ser ese el caso. Es decir, habría contradicción con, eh, con uno de las opciones. Eso se puede escribir de esta manera, que suponer que Q y R en un condicional te lleva a una contradicción. La contradicción yace en que si ponemos el 1 en A y el 1 en G, entonces tenemos un problema, que es que estamos repitiendo el 1 en dos lugares y eso no es correcto. ¿Ok? Nota que si esto lo llevas a la tabla de verdad y supones que Q y R, siendo verdadero, pues te va a llevar a una contradicción, lo cual siempre es falso. ¿Ok? Entonces, por eso es que es verdad que P entonces S y T, que significa que si el 2 se encuentra en el inciso B, pues entonces yo tengo que colocar esta solución, que 3 está en A y 1 está en C. Esto ya lo había explicado antes. Vamos a continuar con el siguiente argumento, que es el que se encuentra en la parte de abajo. Y vamos a pasar entonces al lenguaje proposicional. Tú hazlo, digamos, poco a poco, pero date cuenta que en realidad, pues son nuevas, pues expresiones. No estoy repitiendo ningún enunciado que yo, pues yo haya utilizado previamente. En este caso, si en D tenemos 2, es lo que estoy postulando, donde no había utilizado el enunciado 2 está en el inciso D, entonces pueden pasar varias cosas. Puedo pensar en que 1 va a aparecer en E y 3 en F. Como lo hice hace rato, tengo que elegir nuevas variables proposicionales para estas expresiones. Por lo tanto, utilizo estas expresiones, ¿no? Simplemente tienen que ser todas diferentes porque ninguna es igual, ¿no? Siempre respeta eso.
Ojo, no puedo utilizar aquí ninguna expresión ya utilizada previamente porque la idea es que estas expresiones se unan las unas con las otras. Por eso P, que significaba 2 está en B, no puede ser este condicional que significa que 2 esté en D, porque son cosas bien diferentes, ¿sí me entiendes? Ok. De la misma manera, la segunda opción en este segundo condicional, pues sería 3 se encuentra en E. 3 se encuentra en E es una nueva expresión, entonces por eso le coloco la proposición Y. Mientras que 1 en F, pues es una nueva proposición y sería Z. De nuevo lo que estamos haciendo es esto, es suponer una cosa que nos lleva a dos opciones. Por eso la expresión es similar a la inicial. Similar pero no igual, porque usa proposiciones distintas. Continuamos. Vamos ahora a esta suposición, que es elegir una de las dos opciones como la correcta. En este caso, lo correcto es pensar en la opción en una o la opción primera, ¿ok? En donde 1 esté en E y 3 esté en F. Eso nos va a llevar a pensar que 3 esté en H, ¿ok? En un momento. Pero hasta aquí espero que todo te sea claro, ¿ok? Vamos a continuar y simplemente te pido que veas que es curioso lo siguiente. Si nosotros suponemos que B, donde B, te recuerdo, es que en D está el 2, pues entonces va a pasar que W y X. ¿Qué es W y X? W y X es que 1 esté en E y 3 esté en F. Eso es correcto, como tú lo ves en la parte superior. Por lo tanto, la opción 1 es la correcta y esta es la expresión que estaría aplicando en esa situación. Su tabla de verdad, si tú la quieres comprobar, simplemente está asignando la verdad en el antecedente y la verdad en el consecuente. ¿Ok? Porque ambos conjuntos son verdaderos en ese caso. Entonces, por eso te pongo ahí, nótese que W y X en tablas de verdad sería verdadero. Bueno, continuamos y ahora lo que queremos representar es pues esta nueva expresión, que si en uno está en E, ya lo habíamos hablado, por lo tanto tengo que respetar que esa expresión sea la misma, si te das cuenta. No puedo utilizar en este caso, es muy importante que lo veas, una nueva variable, porque es exactamente el concepto que había aparecido antes en este lugar. Y le habíamos asignado la proposición W, insisto. W significa que el número 1 está en el inciso E. ¿Ok? Llegamos entonces a este espacio, a este razonamiento. Y fíjate entonces que eso va a provocar una consecuencia, como lo dice el enunciado. Si uno está en E, entonces 3 está en H, es algo que ya habíamos comentado. Como esta es una nueva expresión, un nuevo enunciado descriptivo, pues entonces le coloco a ese enunciado, es decir, que 3, el número 3 está en H, le coloco pues la variable H. Simplemente porque pues se me hace más fácil, ¿no? Pensarlo así. Ok. ¿Y qué falta? Pues vamos a pasar esos enunciados en azul al lenguaje pues técnico. Lo mismo, la traducción. En este caso tenemos que si uno está en C, fíjate, uno está en C, ya la habíamos utilizado. ¿Si te acuerdas? Y 3 está en F, ya también lo habíamos utilizado porque ya lo habíamos mencionado. ¿Cuál es la correspondencia o cuáles eran las variables que utilizamos para ello? Pues básicamente fue T y básicamente pues también quiero que veas eso, ¿no? Fíjate que T ya había aparecido al principio, ¿te acuerdas?
Entonces, simplemente es que no te equivoques con el uso de las variables que ya estaban apareciendo en el razonamiento. Eso es lo único que tienes que verificar. Si son nuevas expresiones, usa una nueva variable. Si no lo son, pues usa una distinta. ¿Ok? Entonces, aquí te estoy marcando dónde se están repitiendo en nuestras traducciones anteriores, los enunciados que están ahora apareciendo nuevamente. ¿Ok? Entonces, fíjate que el razonamiento sigue siendo el mismo, sigue siendo esto en azul. Si 1 está en C, donde 1 está en C es esto, y 3 está en F, donde 3 está en F es la parte de la última fila en nuestro Sudoku, eso va a tener por consecuencia poner el 2 en I. Eso ya, digamos, es bastante obvio, pero lo tengo que frasear en el lenguaje técnico. También podría elegir otra opción, que es que si 1 está en G, que es la parte superior, y 3 está en H, entonces 2 está en I. Donde 3 está en H ya había aparecido como H en nuestro razonamiento. Por eso es que tengo que respetar esa H ya asignada a ese preciso enunciado, que es que 3, el número 3 está en H. Nota que, por ejemplo, 1 en G, pues no lo habíamos utilizado y por eso coloco la letra G. ¿Vale? También nota que pues X sí ya había aparecido, ¿no? Había aparecido en esta expresión. Y te recuerdo que lo que significaba era que el 3 estuviera en F. Seguro lo vas a entender si vuelves a ver este video nuevamente. No es difícil, simplemente tienes que recordar lo que estabas utilizando. Si esto es así, pues ya tenemos esta expresión en donde decimos un condicional, donde el antecedente es T y X y el consecuente es Y. También hubiera podido utilizar este condicional distinto, que me va a llevar a al mismo resultado, poner el 2 en I o en I, en variable proposicional, que es que el antecedente es G y H y el consecuente es Y. Toda la expresión completa se lee si G y H, entonces sí. Y pues básicamente eso es lo que hicimos. Y ya terminamos. Totalmente claro, debería de ser esto para ustedes. A lo mejor es complicado, pero la ventaja de esto es que reducimos todo lo que habíamos escrito al inicio a solo estas expresiones, la que está en la parte superior en blanco, la que está en la parte inferior en rosa y la que está en la parte derecha en azul. Y ya, fue lo único que utilizamos. Es mucho más sucinto, es mucho más breve y bueno, espero que te haya gustado. Lo último que tienes que hacer es practicar. Práctica, práctica, practicar. ¿Ok? Por eso te voy a dejar, pues, posteriormente algunos ejercicios. Checa algunos de los links que te estoy colocando en la parte de abajo por si te interesa otro video. Creo que es muy bueno que repases toda esta situación. Es un placer. Volveremos después con otro video. Chao.